Bien, aquí seguimos con la clasificación de los triángulos según el número de lados. Ok, el primero es el triángulo escaleno. Es aquel cuyos lados todos son de diferente longitud, es decir, no tienen lados congruentes. Muy bien, el escaleno se identifica primeramente porque cada lado tiene una longitud diferente. Aquí no nos importa cuánto mide el ángulo, ¿sí? Puede medir 90, puede medir 120. Lo que nos interesa es la longitud de sus lados. Y todos son diferentes, ¿ok? Seguimos. Siguiente triángulo. Triángulo isósceles. Es aquel que tiene dos lados congruentes, es decir, dos lados de igual longitud. Eso quiere decir que en este triángulo hay dos lados que miden lo mismo, ¿ok? El tercero mide diferente, pero tiene dos iguales. No, igual no nos importa cuánto miden sus ángulos, solo sus lados. Este ángulo tiene partes importantes. Por ejemplo, el ángulo del vértice. Es el ángulo formado por los dos lados congruentes. Los dos lados congruentes o iguales son estos dos. Lado ABC y BC. Entonces, el ángulo B es el ángulo del vértice. Porque aquí chocan los dos lados que son iguales, ¿ok? Como esto es diferente, aquí no puede ser. Entonces es aquí arriba, el ángulo B. Muy bien. Siguiente. Base. Es el lado opuesto del ángulo vértice. Entonces, el lado opuesto del ángulo vértice, lo opuesto sería esto, ¿verdad? Entonces el lado AC es la base. Entonces aquí encontramos la base en el opuesto del vértice. Por último, dice que los ángulos de la base son los dos ángulos formados por la base y uno de los lados congruentes respectivamente. Entonces, aquí tenemos la base y el lado congruente. La base y el lado congruente. Entonces, los ángulos de la base son estos dos. ¿Ok? No hay más dudas. Dudas ya saben, pónganlos en la caja de comentarios o mándenmelo a mi face. Seguimos el último triángulo. Ok, el último triángulo es el triángulo equilátero. Es aquel cuyos tres lados tienen la misma longitud. Es decir, son congruentes. Entonces, en este triángulo, cada lado mide 8. Entonces, todos tienen que medir lo mismo, ¿sí? Para que sea equilátero. Si tiene 2, es isósceles. Si no tiene ningún lado, es escaleno. Si tiene todos los lados, es equilátero, ¿ok? Seguimos. Seguimos con rectas y puntos notables de un triángulo. Son rectas y puntos con características especiales dentro de un triángulo. Son las siguientes. Primer punto, altura. Es el segmento perpendicular trazado desde un vértice al lado opuesto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde encontramos el vértice? Aquí hay un vértice, aquí hay otro vértice y aquí hay otro vértice, ¿verdad? Entonces dice que es una línea perpendicular trazada desde un vértice al lado opuesto. Entonces, trazamos la línea hasta aquí, ¿verdad? Esto es la altura. Aquí va otra. Y aquí está la siguiente. ¿Ok? Así encontramos la altura del triángulo. De un vértice hacia el lado opuesto. De un vértice hacia el lado opuesto. De un vértice hacia su lado opuesto. ¿Ok?
Seguimos. Ortocentro. Se define así el punto donde se intersectan las alturas. Eso quiere decir que el de aquí sería este punto, ¿verdad? Aquí chocan todas las alturas. Este sería el ortocentro de esta figura. ¿Queda claro? Bien. Seguimos. Seguimos. Mediana. Así se denomina al segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Ok? Entonces, primero que nada tenemos que encontrar el punto medio. Medimos la línea y el punto medio sería este y lo unimos con el vértice opuesto. Aquí lo mismo. Sacamos la mitad y lo unimos con el punto opuesto. Y aquí igual. Sacamos la mitad y lo unimos con el punto opuesto. ¿Ok? ¿Qué diferencia de la altura? Mediana. La diferencia es que aquí empezábamos del vértice hacia abajo. Si se fijan más o menos, no es la mitad. Puede ser diferente. ¿Sí? Y aquí es la mitad de la longitud. ¿Sí? La mitad de aquí a aquí, la mitad de aquí a aquí, la mitad de aquí a aquí. Aquí empezamos con la mitad y vamos hacia el vértice. Aquí vamos del vértice hacia la longitud. ¿Está claro? ¿Dudas? Ya saben. Seguimos. Baricentro. Se define así el punto donde se intersectan las medianas. Entonces, en este caso, el baricentro sería aquí, ¿verdad? No es muy difícil de encontrar. Ocuparíamos encontrar la mitad de cada línea. Y donde choquen, ahí es. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Bisectriz. Recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo interior de un triángulo. Entonces, aquí ocupamos los ángulos. ¿Ok? Recta que divide en dos. Si este ángulo mide 60, entonces 30 y 30. Y por aquí va a pasar la bisectriz. Si este ángulo mide 70, entonces va a medir 35 y 35. Y por ahí va a pasar la bisectriz. Si este ángulo mide 50, va a medir 25 y 25. Y por ahí va a pasar la bisectriz. A los ángulos lo divide entre dos. Y la mitad por ahí pasa la bisectriz. ¿Ok? La diferencia de la altura y diferente a la mediana. ¿Ok? Cada uno se encuentra de manera diferente. El siguiente es el incentro. Es el punto donde se intersectan las bisectrices. Entonces aquí sería el incentro, ¿verdad? Si saben identificarla, mitad de los ángulos, del vértice a la base entre dos hacia el vértice. ¿Ok? Seguimos. Último, mediatriz. Recta y perpendicular al lado de un triángulo que pasa por el punto medio de este mismo lado. Vamos a ocupar hacerlo un poquito más grande. Así se los voy a poner. Porque está muy lejos. Muy bien. Entonces, aquí cómo sacamos este punto. Muy fácil. Dice que es una recta y perpendicular. ¿Qué quiere decir perpendicular? Que forma una recta a 90 grados, ¿verdad?
que pasa por el punto medio. Hay que sacar la mitad de esta línea. Sería aquí así, ¿verdad? Más o menos, ustedes tienen mejor vista. Para mí sí es ahí. Entonces sacamos los 90 grados. Donde choque. ¿Sale? Aquí nos interesa donde choca. ¿Cómo hacemos este? Lo mismo, sacamos la mitad. Aquí así. Los 90 grados. ¿Sale? Y este igual. Somos la mitad, sería aquí así. Sacamos los 90 grados. Y se va para arriba. ¿Ok? ¿Dudas? Acuérdense. Mitad, 90 grados. Y a donde vaya. Mitad de los ángulos. Hacia el siguiente punto. Donde vaya. Mitad de la línea. Hacia el vértice. Diferencia de este. Acuérdense. Aquí. De la mitad de la base. Hacia el vértice. Aquí de la mitad a 90 grados. A donde vaya. ¿Ok? Y por último. Tenemos el circuncentro. Es el punto donde se intersectan las mediatrices. En este caso quedaría aquí así. ¿Sale? Ahí. Y ahí están las 4 medidas. Esta es mediatriz. Chequen las dudas. Acuérdense de preguntar siempre. Trato de contestar siempre casi el momento. Si no, no tardo tanto. Muy bien. Seguimos. Para aclarar dudas, quiero de tarea. Pasen a su cuaderno la página 39. Página 38. Y página 37. Solamente los triángulos. Clasificación de triángulos según sus ángulos. Según sus lados. Y estos puntos. Vale un sello de clase, ¿ok? Cuando entremos a clases, se los voy a sellar. Tráiganlos. 3 páginas. Seguimos.